Buenos días a todos, chicos, bienvenidos a otra clase de Historia del Arte. Vamos a seguir y terminar con Antonio Gaudí, con una etapa quizás la que más le destaca, que es la etapa naturalista o modernista. En él va a poner su estilo más personal, inspirándose en formas orgánicas de la naturaleza, sobre todo poniendo en práctica una serie de soluciones nuevas que va a incorporar, sobre todo en las estructuras, con estructuras originales, dentro de su obra. A través de la llamada geometría arreglada, con esas hiperboloides, también esas curvas, ¿no?, que dan aspecto de movimiento, volúmenes desprovistos de rigidez o incluso no pensados de forma racionalista, según su gusto y también, ¿no?, con una gran libertad creativa. Vamos allá. Como decíamos, vamos a ver hoy la etapa naturalista de Antonio Gaudí. Aquí el arquitecto va a exponer su gran libertad creativa y también la imaginativa, sobre todo en la parte ornamental, partiendo en un momento de un cierto barroquismo que se podría llamar en sus obras por su gran riqueza estructural con formas y volúmenes, pero que poco a poco va a ir, ¿no?, dejándolo de una forma muchísimo más sencilla. Dentro de estos ejemplos naturalistas tendríamos uno de ellos, que es la Casa Calvet, situada, ¿no?, en la calle Caspe de Barcelona. Construido entre 1898 y 1900, fue la primera gran obra que proyectó en el ensanche de Barcelona, según un nuevo sistema urbanístico que se iba a producir en esta ciudad, sobre todo entre las medianeras en un régimen de viviendas de alquiler. Junto con la ayuda de su gran amigo Francisco Berenguer o Jules Batlleville, va a realizar el edificio que vemos hoy en día. Sin embargo, en la Casa Calvet se considera una de las más conservadoras, que incluso algunos expertos piensan que sobre todo era por encajar de este edificio novedoso y modernista con respecto a los otros que había en este barrio, sobre todo en un barrio elegante. De hecho, se realizó para una fábrica textil destinado en la planta baja para el negocio y las plantas superiores para lo que serían las viviendas. La simetría, equilibrio y el orden no son habituales en las viviendas, en los edificios de Gaudí, pero van a introducir elementos modernistas, como por ejemplo este balcón acristalado que tendríamos aquí por encima de lo que sería la entrada, o alguna forma de los balcones, que ya tenemos esas ondulaciones que poco a poco va a ir incorporando en el resto de los edificios que realizará, sobre todo en la plenitud artística de esta etapa de Gaudí. El proyecto de la Casa Calvet, como vemos, sería de 4 o 5 plantas, ¿vale?, donde estaría en la parte, como decíamos, en el sótano, esa planta textil, siendo la entrada la parte principal de la vivienda de los propietarios, donde estaría alojada ese balcón, y el resto de las viviendas para el régimen de alquiler. Quizá lo que más destaca también en su parte superior, ¿no?, es esa forma de hierro que tenemos realizado. Destaca asimismo la parte de la tribuna de la primera planta, la parte de arriba con San Ginés de Arles y San Ginés de Roma, ¿no?, junto con el busto de San Pedro Mártir, que podemos ver aquí justamente a los tres, ¿no? Quizás por también esa parte con el símbolo de la palma, con el martirio, toda la parte religiosa que era Gaudí. Luego, en la parte de la tribuna, como decíamos, destaca por encima, en la parte de la fachada, decorada tanto con elementos vegetales como elementos mitológicos, ¿no?, el ramo del olivo, el ciprés o el escudo incluso de Cataluña, que además se empieza con la letra, ¿no?, de la C, que sería encargada por la familia, la tendrían justamente aquí, o decorada en la parte superior por las dos tórtolas. En la parte de la entrada quizás destaca el pasaporte, ¿no?, realizada en una puerta de madera de hierro, realizado por Joan Oñós, el amigo de Gaudí, en el cual el picaporte, como vemos, de hierro forjado, a pesar de que tiene una forma de cruz griega, tiene un símbolo de chinche, un símbolo que significaría la fe aplastando el pecado, por lo cual otro aspecto religioso.
La fachada posterior, la interior, podemos ver una composición de ritmos ondulantes formados por pequeñas galerías que se observan y balconcitos elaborados de piedra, con un vestíbulo decorado, ¿no?, de forma modernista, bancos adosados, espejos o incluso baldosas azules con ese estilo de remolino, ¿no? O ya dentro, en la zona ya de la parte interior, esas columnas salomónicas realizadas en granito que también se incorporarán luego posteriormente en otras obras modernistas de Gaudí. Hay que destacar también el ascensor, realizado en madera y cristal con puerta de hierro forjado, quizás uno de los primeros ejemplos que hay en la ciudad de Barcelona antiguos y que ya empezaron a estar situados dentro de las viviendas. Dentro de la finca Mirallés, situado en Paseo Manuel Girona, número 55 de Barcelona, fue realizado un encargo por Ermengarda Mirallés y Anglès, que era una empresa de construcción especializada en arrimaderos, en 1901. El arquitecto Gaudí proyectó ese muro que estamos viendo y que se sigue conservando hoy en día como puerta de acceso a la finca. De hecho, lo que vemos construido por Gaudí parece una obra de influencia barroca en paralelo a la Casa Calvet, que había realizado un poquito antes. Actualmente solo se conserva esta parte ondulada del muro y es realizado en trencadís blanco rematado por esa reja de tela metálica que vemos en la parte superior con pinchos. Además de eso, seguimos manteniendo esa marquesina original con la protección de lluvia que fue también reconstruido después de la Guerra Civil Española, que es la que se ve hoy en día si damos un paseo. Situado, ¿no?, entre sus puertas, ya dentro de esa comunidad, ¿no?, de vecinos, una figura del arquitecto que es Gaudí. Quizás una de las obras de más esplendor que hay en este momento, de estilo naturalista, sea el llamado Parque Güell, que todos seguramente conozcamos. Fue un proyecto inacabado de una ciudad-jardín. La imaginación de Gaudí era crear formas infinitas como las de la naturaleza, sin imitarlas y sin ninguna limitación. Eusebi Güell fue el que le encargó este gran proyecto que él tenía en mente realizar una urbanización para familias acomodadas en esa gran finca que él había conseguido y adquirido, al igual que se conocía como Montaña Pelada. La situación del proyecto era una urbanización de unas 60 parcelas con forma triangular, compleja red de caminos, viaductos y escaleras que salvarían esa topografía singular del terreno. Sin embargo, Gaudí, aunque respetó la vegetación existente, ¿no?, como algarrobos o incluso olivos, introdujo nuevas especies y también, ¿no?, optó por plantas mediterráneas con una baja demanda de agua. Ideó también diversos sistemas de almacenamiento de agua para realizar, ¿no?, la entrada de esas casas. Sin embargo, tras comprar en 1902 la primera familia acomodada de abogados de Martín Trías y Domènech, el encargo tuvo que ser parado, dado que no dieron con las suficientes familias compradoras de esas 60 viviendas previstas. Así, por tanto, se convirtió lo que iba a ser en una ciudad, se convirtió tan solo en un jardín privado, en el cual Eusebi Güell iba a realizar actos públicos y cedía para actos públicos como el primer Congreso Internacional de la Lengua Castellana o el Baile de las Sardanas de 1906, que se puede observar, por ejemplo, algunos de los bailes o algunas celebraciones ya realizadas en torno a 1912. La extensión son de 17 y 18 hectáreas, con un terreno devónico formado por estratos de pizarra y calizo. Según el proyecto de Gaudí, la zona iba a estar deforestada y él mandó plantar nueva vegetación con todo tipo de especies. Vamos a tener que diferenciar dentro del parque entre la zona forestal y la zona monumental, que fue la que exactamente fue proyectada por Gaudí. Vamos a ver las diferencias entre la entrada, ¿no?, las diferentes partes monumentales. Una de ellas, la entrada en la parte más baja de la montaña, ¿no?, en la calle de Olot, junto al núcleo urbano de Barcelona. La idea de la construcción de este acceso monumental era un par de gacelas mecánicas que abrirían las dos puertas, pero que no llegó a construirse. Lo que sí se instaló fue una puerta de madera que hasta 1965 colocaría una de hierro forjado.
con esas hojas de palmito tan clásicas de la obra de Gaudí. Está construido de piedra rústica, como podemos ver, y rematado con partes de cerámica en la cual está sellado el nombre de la inscripción, no Park Well. Los pabellones quizás son los más destacados dentro de esa entrada principal, realizados con mampostería de piedra, destacando por sus bóvedas en forma de paraboloide hiperbólico, cubiertas con cerámica, como vemos, de vivos colores. Utilizó la técnica de bóveda catalana, consistía en la superposición de varias capas de ladrillo con argamasa. Hay que distinguir dos, el pabellón de la portería y el pabellón de la administración. El pabellón de la portería podemos ver realizado en mampostería, recubierto por unos trencadís en las zonas de las ventanas, también cornisas y en la zona de las almenas. Edificado en dos cuerpos, uno de ellos de forma alargada que da a la calle, mientras que el posterior cuenta con un porche de entrada con una columna de piedra. El pabellón de la administración tendría en su caso dos plantas. En la inferior habría una sala cuadrada ahora dividida en dos habitaciones. De aquí saldría una escalera curvilínea. En el segundo piso estaría flanqueada por dos terrazas almenadas con un remate de cúpula en forma de hongo. Si subimos un poquito ya hacia arriba, hacia lo que es la plaza, llegaríamos a la llamada Plaza de la Naturaleza, de forma ovalada, construida entre 1907 y 1913. Según el plano original, la plaza debía ser un teatro griego apto para las reuniones comunitarias y celebración de eventos. En su parte exterior contiene una cornisa cubierta de gárgolas con forma de cabeza de león para desaguar la lluvia. El borde exterior sirve del balcón a esa escalinata tan famosa y a la entrada del conocido parque. Si subimos un poquito hacia arriba, ¿no?, que aquí se ve muchísimo mejor, llegaríamos a la parte de la transitación entre el parque y la zona de los carruajes. Para hacerlo más natural, llegaríamos a la zona de la situación de la división entre tres partes, ¿no?, de la fuente o escalinata. El vestíbulo, la parte de la entrada, construida entre 1900 y 1903, y luego ya la en sí la escalinata, que se dividiría entre tres fuentes. La primera de ellas tiene forma trapezoidal, de forma naturalista, con falsos troncos, estalactitas y vegetación. Si subimos un poquito más, daríamos lugar a la zona donde estaría el medallón de marco tórico que contiene el escudo de Cataluña con una serpiente en alusión a la medicina, rodeados por frutos de eucalipto. Ya a la tercera, en la parte de arriba del todo, llegaríamos a ese dragón o salamandra famoso, hecho de ladrillo, revestido con trencadís de colores llamativos, que también podría representar la salamandra alquímica, ¿no?, con el elemento del fuego. En el último tramo se situaría un banco en forma de odeón, situado de forma que le dé el sol durante el invierno y la sombra durante el verano. Subiendo arriba del todo a las escalinas, las escalinatas, llegaríamos a la sala hipóstila o de 100 columnas, que sería una planta cuadrada, excepto en el lado de la escalinata, donde estaría recortada por los laterales a modo de chaflanes, construida entre 1908 y 1909 y constituidas por 86 columnas estriadas confeccionadas de mortero y escombro, simulando el mármol, y también con revestimiento de trecadís. Las columnas están ligeramente inclinadas para mejorar el equilibrio. Dentro de esa zona de la sala hipóstila llegaríamos, ¿no?, a una zona ya de trencadís realizada con una serie de bóvedas que representan el ciclo lunar, con una serie de remolinos, hélices y espirales, pero también, por otro lado, una serie de imágenes de la misma manera realizadas de las 4 estaciones del año. En la parte de arriba del todo, la Plaza de la Naturaleza, de forma ovalada, como estáis viendo, estaría situada con un borde exterior que sirve de balcón hacia el interior, mientras que en la parte de afuera tendríamos terminada una serie de leones que dejarían, por ahí saldría el agua, realizado también en piedra y con una significación con las gotas de lluvia. La parte de los viaductos hay que diferenciarlos de la parte más gótica o románica a ya
una más barroca. Uno de esos viaductos sería de estilo románico, que daría también, rodearía todo lo que es la parte de una parte de la parte forestal del parque, en el cual parece en forma de claustro románico, una hilera de columnas que van a soportar el peso, por eso la forma inclinada, ¿no?, que la podemos observar. Tenemos otro pórtico un poco más gótico, ¿no?, que sería el llamado viaducto del museo, donde se muestran aquí esos elementos arquitectónicos y que cada vez van a ir, dependiendo de dónde estemos, hasta llegar al pórtico de la lavandera, por ejemplo, con una serie de columnas ya incluso con esas parte esculpida de forma de lavandera, que sería más rococó, más barroca. Ondulaciones, no podemos llegar a esa parte del barroquismo que para crear esa sensación de buen soporte que va a representar durante toda la parte última de la fachada. En la parte más alta del parque se intentó construir una capilla, pero con el fracaso de la urbanización no se llevó a cabo. En su lugar se construyó un monumento en forma de calvario con 3 cruces, concebido como un monumento megalítico al estilo de esos talayots de la prehistoria balear. Tienen una planta circular, como estamos viendo, y 2 rampas de escaleras en cuya cima se sitúan esas 3 cruces que simbolizan los 4 puntos cardinales y que acaban en una punta con una flecha que apunta al cielo, como aquí se ve en el lado de la derecha. Se destruyeron como consecuencia de la Guerra Civil Española, pero que fueron construidas tras su finalización en 1939. Serios fue restaurado ya finalmente en 1995, donde está el aspecto actual, ¿no?, que estamos viendo.